Continuamos con Materia Premium TV y tal como anunciamos en las redes sociales, en nuestro diario digital y en toda la plataforma de nuestro espacio. Hoy el doctor Arenas, Santiago Vicente Arenas, nos ha mandado un colega especial. En nuestra entrevista Premium de la semana tenemos la presencia del doctor Emil Moronta, cardiólogo. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Miki. Gracias por invitarnos a su programa y compartir con todos los televidentes hoy aquí con ustedes. Encantado. Doctor, cardiología, es amplio el tema, pero se nos ocurre preguntar, ya como he escuchado un término en cardiología, de la cardio-oncología. Queríamos saber, ya que es un tema medio novedoso, pero que ahora mismo está calando básicamente en los países subdesarrollados. Sí, y también, pues por supuesto, también en los países desarrollados. La cardio-oncología es quizás la más novedosa dentro de las subespecialidades de la cardiología, al punto de que ya prácticamente las principales sociedades cardiovasculares del mundo tienen consejos de cardio-oncología constituidos. Por ejemplo, te vas a la Sociedad Europea de Cardiología, tiene su consejo de cardio-oncología. Te vas a las sociedades americanas como la American College of Cardiology, la ACC, o la American Heart Association, tienen ambas también sus consejos de cardio-oncología que van produciendo guías de práctica clínica. Y cuando vas al tercer, digamos que a América Latina, a otros países ya de este lado, al sur del río Bravo, pues ya nuestras sociedades también latinoamericanas, conscientes de la importancia que va calando este tema, de dos enfermedades crónicas importantísimas, también tienen constituida su consejo, como es el caso de nuestra Sociedad Dominicana de Cardiología. Tenemos también nuestro Consejo de Cardio-Oncología, de la que también soy miembro. Doctor, antes de seguir profundizando en esta rama de la cardiología, la cardio-oncología, me gustaría saber cuándo un paciente decide ir al cardiólogo, en qué momento y por cuáles motivos principales va al cardiólogo. Bueno, fíjese, evidentemente las enfermedades cardiovasculares, como decía, en los países de renta alta, como le llama la Organización Mundial de la Salud actualmente, es la primera causa de mortalidad, de morbimortalidad. ¿Y qué ocurre? Ocurre un fenómeno interesante, que en los países que se llama ahora de renta media baja y renta baja, otros tiempos conocidos como países del tercer mundo, subdesarrollados o en vía de desarrollo. O en vía de desarrollo, correcto. Las enfermedades cardiovasculares ya se han constituido en una epidemia porque han pasado a ser la primera causa también de morbimortalidad. Esto como consecuencia de que la expectativa de vida en estos países ya no tan desarrollados se ha ido incrementando con el tiempo. Hemos mejorado en la atención de múltiples enfermedades infectocontagiosas que en otros tiempos eran causa de muerte muy precoz, muy prematura, y que con el tiempo hemos ido pasando entonces lo que se conoce en epidemiología como etapa de la segunda etapa de transición epidemiológica, donde predominan las enfermedades infectocontagiosas, a la tercera etapa de transición epidemiológica, donde empiezan a predominar las enfermedades crónicas no transmisibles y entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Doctor, entonces, ahí mismo, entonces, atendiendo a eso, Sí. es la hipertensión, es el síndrome coronario agudo, o sea, lo que dice la gente, digamos que como infarto, le dice la gente de una vez, infarto, y es la insuficiencia cardíaca. Entonces, esas causas cardiovasculares importantes y muy frecuentes de consulta para el cardiólogo. No sé si creo que ahí respondí la pregunta. Bien, doctor, se dice que a una persona joven que le da un infarto, como se conoce popularmente, regularmente más fulminante que una persona adulta. ¿El por qué, si es cierto esto? Sí, entra dentro de aquella percepción, digamos que en la población, que habría que ver si se trata de un mito o no. Bueno, la cuestión es que ciertamente la observación popular en eso es sabia también y derivan de muchas cosas que luego tomamos en la ciencia. Los adultos, los que tienen estos síndromes coronarios agudos o infartos, por así decirlo, en etapas de gente de más edad,
tiene lo que se conoce en medicina un precondicionamiento isquémico y desarrolla a veces de ramas colaterales de angiogénesis que ha determinado la producción de ramas colaterales que pueden suplir y limitar el área del infarto cuando se ocluye una arteria principal. El paciente más joven quizás no tiene ese precondicionamiento isquémico y muchas veces sí el evento puede ser fatal. ¿El porqué de estos eventos en la población joven, doctor? Básicamente. Porque vemos, por ejemplo, a un atleta, a una persona que va al gimnasio, usted lo ve físicamente saludable. De repente, al otro día, ay, tan joven, murió fulano. Entonces, hay algo que motiva esto. ¿Y por qué le sucedió esto si esa era una persona que hacía muchos ejercicios? Entonces, ¿cuál es la causa principal de En esto? el paciente, en este paciente interesante, en este paciente particularmente que usted quiere que traemos a colación, el paciente joven atleta. Sí. Generalmente lo que pasa, cae esos eventos que vemos que le decimos muerte súbita cardíaca. No son tan frecuentes, son infrecuentes. Lo que pasa es que en esta población, que como usted bien dice, altamente entrenada, muy saludable, el tema es que es altamente vista. Estamos hablando de un futbolista que en medio de un mundial de fútbol o en un torneo importante de Copa Europea, televisado a millones de personas y con miles de fanáticos, entonces súbitamente se desploma y es reanimado y a veces muere allí frente a todas esas cámaras y eso es muy impactante. La muerte súbita cardíaca en atletas se debe generalmente a un número de enfermedades que entran dentro de las, podemos mencionar las canalopatías, entiéndase el síndrome de Brugada, que son algunas causas de muerte súbita en adultos. Las canalopatías como el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto. Tenemos también otra importante que no podemos dejar mencionar, que es la displasia rimogénica del ventrículo derecho. Y así, un grupo de enfermedades de tipo que pueden generar arritmias ventriculares malignas y parada en fibrilación ventricular y muerte, que en estos casos a veces el diagnóstico de estas es un tanto difícil. Claro, los grandes equipos, ustedes vieron el caso, por ejemplo, de Messi, a los que les gusta el fútbol, que cuando pasó del Barcelona al PSG, fue famoso las fotos de él haciendo todo un examen cardiovascular y estudios de ergoespirometría, electrocardiografía, ecocardiografía, porque hay que, hoy en día ustedes ya, así mismo ustedes parece un robot. Con todo supuesto, claro. Pero la idea es esa, precisamente, que los equipos antes de invertir esa cantidad de millones, pues se aseguran que esa inversión no sea en un paciente que tenga algún problema cardiovascular y que pueda llevarlo a este tipo de eventos fatales, porque se pierde la vida de esa persona y se pierde también, en el caso de los equipos, esa inversión cuantiosa. Claro que sí, doctor. Volviendo a la cardio-oncología, ¿podría afectar el tratamiento oncológico al corazón, quimio, radio y todo aquello a que son sometidos los pacientes de oncología? Ciertamente es uno de los escenarios importantes que vemos. En países de renta alta habíamos planteado y ya también en países de renta media, media baja, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades oncológicas son la primera y segunda causa de mortalidad y se asocian muy frecuentemente. Y el tratamiento utilizado para estas enfermedades, que son en nuestro sistema de aseguramiento, lo recoge como enfermedades catastróficas, ven que hay incluso hasta un fondo especial cuando se diagnostica una de estas enfermedades de tipo oncológico. Y sí, los tratamientos utilizados frecuentemente en estas enfermedades incluyen un grupo de familia de medicamentos entre los que mencionamos los antraciclínicos. Tenemos allí los anticuerpos monoclonales en los casos de, por ejemplo, cáncer de mama con HER2 positivo, los checkpoint immune inhibitors, son los inhibidores de punto de control inmunológico, perdón por el tema del inglés.
Allí tenemos también otros, los inhibidores de tirosina quinasa, pequeñas moléculas, la misma radioterapia utilizada, como usted mencionaba, Sí. sí tienen demostrada cardiotoxicidad. Cardiotoxicidad que se puede dividir en aguda, cuando ocurre a minutos u horas de darle el medicamento, que puede ser manifestarse como disfunción ventricular transitoria, puede manifestarse como alguna taquiarritmia supra o ventricular que pueda generar el medicamento y otras manifestaciones, hipertensión arterial y demás, o la crónica que se subdivide en temprana y tardía. La cardiotoxicidad crónica temprana ocurre generalmente en los primeros 12 meses luego de iniciado o terminado o finalizado el ciclo de quimioterapia, el último ciclo de quimioterapia, Correcto. o crónica tardía cuando ocurre a partir de esos 12 meses. Y eso lleva esto a insuficiencia cardíaca, que es la más temida, aunque no la única, de las complicaciones cardiovasculares que se derivan del tratamiento oncológico. Hay personas que la diagnostican con el corazón grande. Dice, ese muchacho tiene el corazón grande. ¿Es perjudicial eso? Cuando, en el caso, por ejemplo, y siguiendo, por ejemplo, en el caso de pacientes oncológicos, tú tienes una cohorte de pacientes que recibieron durante la infancia, porque hay cáncer infantil también, Claro que sí. altas dosis de quimioterápicos y que a veces, o radioterapia, años después, está descrita hasta 10 y hasta 15 años después, la cardiotoxicidad, o sea, en este caso una cardiotoxicidad tardía, muy tardía, y el paciente puede aparecerte con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, o sea, camino, me falta el aire, se me hinchan los pies, y entonces cuando empezamos a estudiar a ese paciente, sí tiene una miocardiopatía dilatada, o sea, un corazón grandote que lo tiene en insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca, por supuesto, no tiene un buen pronóstico. Tenemos mucho tratamiento, en este caso, para mejorar los síntomas y signos, para reducir las hospitalizaciones, disminuir la mortalidad en estos pacientes, pero sigue siendo un tema todavía que sigue afectando en la cardiología a muchos pacientes, producto de estos tratamientos, producto de la avanzada edad en que muchos pacientes ya nuestra población va adquiriendo, la expectativa de vida mayor, pues estas enfermedades también van a ser más frecuentes y van a llevar finalmente a la muerte a muchos pacientes. Doctor, ¿cuáles son las edades más frecuentes en las que se detectan esta patología de la cardio-oncología? Bueno, ciertamente entre los factores de riesgo, lo que pasa es que cáncer y corazón comparten factores de riesgo de forma común. Podemos poner el ejemplo. Hábito de fumar. Es un factor de riesgo conocidísimo hace muchos años, tanto para desarrollar infartos y otras cosas cardíacas, pero también para cáncer de cualquier tipo, gastrointestinal, que puede ir desde lengua, pulmón, esófago y otros. Y ahí tenemos un ejemplo, la obesidad también es un factor de riesgo que comparten las enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, las enfermedades oncológicas para cáncer digestivo como colon y demás. Y, por supuesto, es la edad. La edad, otro factor de riesgo que comparten tanto las enfermedades cardiovasculares como las enfermedades oncológicas, porque a mayor edad, pues mayor riesgo para el desarrollo de ambas enfermedades. Entonces, sí, la edad ya en los pacientes, por ejemplo, que pasan ya, en el caso del hombre, la enfermedad cardiovascular a partir de los 40 años, es donde empezamos a ver los infartos y estas cosas. En las mujeres, una década después, ahí hay una diferencia de género en la medicina cardiovascular. Las mujeres empiezan con infartos y otras cosas a partir de los 50 años generalmente. Usted mencionó el fumar. Ahora la juventud tiene una moda muy popular aquí en el país, que es la juca y el cigarro electrónico. Como usted mencionó, el fumar es perjudicial esa forma de fumar juca y cigarro electrónico. Tiene la misma, es igual perjudicial que el cigarro tradicional. Y saber, ahí mismo, añadiendo, y saber si la persona que está cerca de ese ambiente También es impactado también por esa inhalación de electrónico. Asimismo, tal como lo dicen, ya el fumar tradicionalmente, o sea, como que si no era suficiente, ya ha cambiado. Ahora tenemos otras formas de fumar también, aparte del cigarrillo que ya tradicional, que era muy perjudicial, como decíamos, un factor de riesgo conocido, tanto por enfermedades oncológicas y cardiovasculares.
y era la principal acción de intervención que cualquier médico puede hacer sobre un paciente. Fíjense si es importante el tema del hábito de fumar, antes de entrar a estas novedosas cosas o formas de fumar, que es que si usted logra que ese paciente abandone el hábito de fumar, a los 5 años, el riesgo para infarto y otras enfermedades cardiovasculares se iguala al de la población general que nunca fumó. Pero para cáncer se mantiene todavía elevado 10 años por encima de la población general que nunca fumó. De todas formas, el que no fuma dice que injusta esta vida, de verdad, porque este tipo duró 30 años fumando y me iban a decir a mí ahora que a los 5 años de él haber abandonado el hábito de fumar, tenemos la misma probabilidad de un infarto. Por eso es que es una intervención extremadamente importante y yo creo que es de las más importantes que un médico tiene que hacer para lograr que real y efectivamente podamos tener ese control de ese factor de riesgo y esa buena noticia para ese paciente. Ahora, con respecto a estas modalidades nuevas de JUCA y demás, incluso la Sociedad Dominicana de Cardiología ha dado alertas sobre esto, porque sabemos que se asocia a un mayor riesgo, por ejemplo, de desarrollo de arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares, o sea, es lo que los norteamericanos en algún momento definieron como el Hard Weekend Syndrome o síndrome de corazón de fin de semana. ¿Qué ocurre? Imagínese usted un fin de semana lleno de bebidas alcohólicas a altas cantidades, bebidas energéticas y entonces cigarros tradicionales y además jucas y demás, que sabrá Dios lo que a veces en otras cosas se ponen esa juca, porque también hay drogas de otro tipo ilícitos que muchas veces se utilizan. Me estoy refiriendo a la cannabis, a la marihuana y a otros tipos de drogas. Y todo esto, por supuesto, se ha asociado a un mayor riesgo de arritmias y no es raro para nosotros ver en una unidad de cuidado intensivo un paciente joven que luego de un fin de semana de estos que hemos descrito de Hard Weekend Syndrome o síndrome de corazón de fin de semana, nos llega un domingo en la madrugada con una fibrilación auricular, con una taquicardia auricular paroxística, u otro tipo de arritmias supra o ventriculares y que tenemos que ingresar, obliga su ingreso o admisión a los cuidados intensivos. Hemos avanzado en la operación de corazón abierto, como se dice, el término que usa popularmente la gente. Anteriormente recordamos que un paciente para hacer este tipo de operación había que llevarlo a un país un poco más desarrollado que este. Hemos avanzado aquí en el país, se están haciendo de forma exitosa ese tipo de operaciones. Sin lugar a duda, aunque yo soy cardiólogo clínico, mi par quirúrgico es la cirugía cardiovascular, pero también la misma cardiología, mi especialidad, ha desarrollado una subespecialidad que se llama cardiología intervencionista, que es el famoso, lo que la gente conoce, cateterismo. Me hicieron un cateterismo. Eso es un cardiólogo, no un cirujano cardiovascular. Un cardiólogo que accede a través de las arterias y venas y puede llegar a su corazón y hacer toda una serie de procedimientos allí, como de implantación de stents para abrir arterias ocluidas en el corazón. Hoy en día eso es una cuestión rutinaria prácticamente. Un laboratorio de hemodinámica te puede hacer un sinnúmero diario de estos procedimientos todos los días. Y si bien, como usted dice, en otros años, lamentablemente estos procedimientos todavía no, a principios de los 90, a finales de los 80, había que montarse un avión e irse a Miami o a otro estado o a otro país para hacérselo. Y la cirugía cardiovascular en República Dominicana ha tenido también mucho desarrollo. Cabe y es loable recordar que ya se logró hasta hacer un trasplante cardíaco en el año 2012, ustedes saben, yo creo que nos puso a República Dominicana en el mapa de la transplantología a nivel mundial al poder realizar exitosamente un primer trasplante cardíaco en el año 2012, como todos saben, en Plaza de la Salud. Así es. Doctor, siguiendo ese mismo orden de la cirugía cardiovascular, porque conozco pacientes que han sido sometidos a este tipo de cirugía, automáticamente cambia el estilo de vida del paciente. ¿Cuál es la rigurosidad con que debe someterse tanto a la medicación como quizá a realizar ejercicio? Hablen un poco de esta parte. Sí, cómo no. Existe en los pacientes, por ejemplo, en el caso de cirugía cardiovascular, los que se han sometido tanto a
una cirugía de bypass, o sea, de puentes que a veces el cirujano hace. Nosotros hacemos toda la evaluación y el manejo prequirúrgico de ese paciente. Y ya luego, a veces no solamente está la cirugía de bypass aortocoronario, sino también a veces la sustitución protésica. A veces se daña una prótesis en el corazón, ya sea la mitral, puede ser la aórtica, y tenemos entonces, se dispone en cardiología y cirugía cardiovascular de prótesis biológicas, mecánicas, que se implantan en el paciente. Y sí, en el caso de la cirugía cardiovascular convencional, abierta, ese paciente va a tener que ir obligatoriamente a un proceso de fisioterapia respiratoria, de medidas de anticoagulación, para poder ir y rehabilitación cardíaca. Por eso tenemos también gimnasios de rehabilitación cardiovascular para en el postquirúrgico ya, digamos que mediado, o no temprano, sino inmediato, sino mediato, ya se pueda ir incorporando todo un programa de rehabilitación cardiovascular que permite que ese paciente vaya retomando su vida lo más normal posible. En el caso ya de las intervenciones cardiovasculares que hace ya la cardiología intervencionista a través de los cateterismos, son realmente excelentes, porque usted hoy le ponen un stent y usted ya mañana está en su casa. Esa es una de las cuestiones que ha permitido esta novedosa vía de abordaje y de corrección de estas enfermedades cardiovasculares, en el caso la enfermedad arterial coronaria a través de cateterismo, que es un tema mínimamente invasivo y que permite una reincorporación todavía mucho más temprana a la normalidad del paciente a su vida. Y por supuesto, luego de estos procedimientos, siempre un estilo de vida más saludable y evitar todos estos factores de riesgo que hemos hablado, desde el hábito de fumar y todas esas cosas, es importantísimo. Hay pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, un infarto, fuman y luego de ellos se le pone stent y demás y digo, siguen fumando después. Y tú dices, pero ven acá, todos los tenemos en nuestra consulta, a pesar de que, como le dije, debemos seguir insistiendo, porque es para mí la estrategia de intervención más importante que puede hacer cualquier médico, en el caso del hábito de fumar. Perfecto. Doctor, vimos unos ensayos que se hicieron de corazón artificial. ¿Qué usted puede decir a nosotros que somos totalmente desconocedores de ese tema? ¿Esos ensayos que se hicieron de corazón artificial darán algún resultado dentro de tantos años? ¿Se ha implementado? ¿Qué se ha hecho con esos ensayos? Hoy en día, la cirugía cardiovascular y la cardiología, por supuesto, han ido desarrollando una serie de dispositivos que tienen indicación y utilidad en la práctica, dispositivos electromédicos o electrónicos, por así decirlo. Puedo mencionar algunos, por ejemplo. Tenemos lo que se conoce como un desfibrilador automático implantable. ¿Qué es eso? Ustedes han visto en las películas que nosotros, una parada, y si es una fibrilación ventricular, nosotros le damos una descarga a ese paciente. Sí, como una para plancha. tratar de sacar. Bueno, pues eso se ha miniaturizado y hay un dispositivo que se llama DAI ahora, desfibrilador automático implantable. Hay pacientes que tienen condiciones cardiovasculares, como por ejemplo, vamos a hablar de una síndrome de Brugada que hablaba, y otras causas de muerte súbita, que a veces tienen indicación de la implantación de esto porque el tipo te ha hecho una parada, se reanimó y ya luego hay que ponerle un dispositivo para que él censa ese corazón y una vez registra que estás haciendo una arritmia ventricular, él de forma automática te va a chocar. Claro, y el paciente, créeme que es un fuetazo, brinca. ¡Ay! ¿Qué pasó? Pero cuando lo chocó, le está salvando la vida. Eso por mencionar un dispositivo, pero tenemos otros. Okay. Por ejemplo, está el Left Ventricular Assisted Device o dispositivo de asistencia ventricular. Vendrían siendo como una especie de manitas o paletitas en donde ese corazón grande, insuficiente muchas veces, requiere la implantación de ese dispositivo que ayuda a que ese corazón se contraiga. Esos dispositivos de asistencia ventricular ya se utilizan también en la práctica clínica diaria en esos pacientes de insuficiencia cardíaca en estadios clases funcionales muy avanzadas, y todos son, como se habla en este caso, alternativas o puentes a la terapia en insuficiencia cardíaca final desde el punto de vista quirúrgico, que es el trasplante cardíaco. Por supuesto, ya entonces la ciencia va más allá y ya sí ha ido cayendo, y hay cuestiones se ha hablado de diseños de corazones artificiales, de tipo mecánico y una serie de cosas que todavía en la práctica clínica, digamos que convencional y diaria, no. Pero sí, yo creo que sí hemos logrado desarrollar
dispositivos de asistencia ventricular, desfibriladores automáticos implantables y otros artilugios que en otros años quizá parecían ciencia ficción y en pocos años se ha ido desarrollando, pues hacia allá vamos. Claro ¿Y que sí. por qué la gente relaciona el amor con el corazón? Usted como cardiólogo, que el corazón es que siente. Sí, al pobre corazón, Al me pobre lo, corazón me lo siempre, culpan de lo eso, culpan pero de todo. dirían los psiquiatras y Si los operan neurólogos. del corazón, se sale un poco de amor. Sí, es cierto. Culpan siempre al pobre corazón de eso y dirían los psiquiatras, si es así, y los neurólogos, ¿no? Que estas emociones son del cerebro que salen, ¿verdad? Claro, Por una claro serie de que sí. cuestiones que evidentemente lo explican, pero es el corazón el que siempre ha sido identificado en todas estas situaciones El culpable de de amor, todo. desamor, Sí, sí, sí. de las bachatas y demás, y del hombre que se siente en una barra al escuchar una bachata que le recuerda a alguien en el pasado. Claro, eso es cierto, ciertamente. Doctor, a modo de consejos, ¿cuándo acudir al cardiólogo? ¿Debo esperar a que me dé un dolor de cabeza, a que me sienta un dolor en el pecho, o me ataquen unos sudores, Aunque la presión esté en 40. o me esté sofocando al subir los escalones? ¿Tengo que esperar a que se presenten estos síntomas para No, visitar al cardiólogo? definitivamente no, claro que no. Por eso hay que está la parte de la cardiología preventiva. Y eso hablamos de prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria, si revisamos guías de prevención primaria publicadas en el año 2019, la más reciente por el American College, American Heart, ya establecen que ese paciente ya con 35 años y factores de riesgo cardiovascular, en el caso ya de hombre o mujer, ya tendría que, si no tiene factores de riesgo, cada 5 años está bien, que tú lo veas a partir de los 35 años. Ahora, si hay factores de riesgo cardiovasculares, entiéndase como obesidad, dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos, hipertensión u otras cosas, pues estas enfermedades y factores de riesgo para otras enfermedades como los infartos, la insuficiencia cardíaca, ya que son cuadros ominosos, pues ya la frecuencia allí tiene que ser ya con una frecuencia al menos anual o cada 6 meses, porque ya el seguimiento es un poquito más estrecho en este paciente para precisamente controlar estas enfermedades y factores de riesgo y evitar que hagas esos cuadros que estuviste pues ejemplificando al inicio. Bien. Doctor, ¿dónde lo contactamos? ¿Algún amigo de los televidentes quiere contactar al doctor Moronta? ¿Cómo lo hace? Como no, estamos en la unidad de cardio-oncología del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter y también en el Centro Médico Real, lunes, martes y viernes, en horario de la tarde. Allí está el doctor Moronta también, en la unidad de cardiodiagnóstico. Bueno, doctor, le agradecemos infinitamente su presencia. Al doctor Arenas, su amigo personal. Claro que sí, esperamos que esté bien. Esperemos que esté bien. Hoy estaba en diligencias. Doctor, te saca el tiempo en televisión. Gracias. Este espacio está abierto para usted. Una enseñanza tremenda. Desconocíamos mucho sobre la oncología. Excelente, doctor. Gracias por su presencia. Estaremos siempre abiertos aquí a cada vez que nos inviten, pues aquí estaremos compartiendo con usted y todos sus televidentes. Claro que sí. Bien. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos en breve con el final del espacio.